Hoy vamos a hablar sobre 12 tips si están pensando en mudarse a Texas. Soy Manuel Ortiz, agente de bienes raíces, Realtor con La Blanca Group y el sponsor de Keller Williams en Salt Lake, Texas. Recuerden que si están pensando mudarse a Texas desde otro estado o desde otra ciudad que no sea Dallas y Fort Worth, que yo con muchísimo gusto los puedo ayudar a hacer esa transición mucho más tranquila. Si ya viven aquí en el área de Dallas y Fort Worth y están pensando en comprar una nueva casa o en vender la que ya tienen, con mucho gusto los puedo también ayudar. Normalmente cuando hay personas pensando en mudarse aquí a Texas y se contactan conmigo, tienen una serie de preguntas y una serie de asunciones sobre lo que es vivir aquí en Texas, y por eso hoy vamos a hablar un poco de ellas. La primera asunción que muchas personas tienen cuando van a venir aquí en Texas es que creen que aquí todo el mundo anda en la calle con su sombrero de cowboy y que son todos rednecks, y que andan a caballo con sus hebillas y sus botas. Bueno, la realidad es que después de tener varios años aquí en Texas es difícil aguantar la tentación de comprarse su sombrero vaquero como lo he hecho yo recientemente. Sin embargo, tengo que decir que aquí en Texas hay muchísima diversidad de población, sobre todo en ciudades como Dallas, como Austin, como Houston, donde conviven una gran variedad de personas de diferentes orígenes y de diferentes razas. De hecho, la ciudad de Dallas es una de las ciudades en el país con mayor diversidad, y eso sorprende a muchísimas personas. Además, las ciudades son ciudades muy modernas, y una característica muy importante que a mí me sorprendió mucho cuando yo llegué y que es una de las cosas que más me gustan es la amabilidad de la mayoría de los texanos y de las personas que viven aquí en Texas, y sobre todo en el área de Dallas y Fort Worth. La gente es muy decente, muy educada, saluda, aguanta las puertas cuando uno viene. En fin, es una amabilidad que se ve en el día a día cuando interactuamos con ella. Y seguramente he escuchado que el estereotipo que hay en otros estados sobre las personas de Texas es que son más bien rudos por todo el tema de las armas, etcétera, etcétera, pero no es realmente así. La población en Texas cada vez está siendo más diversa, pero sobre todo la gente es muy amable, muy polite, que llaman, muy políticamente correcta, muy educada, y eso hace que la convivencia aquí sea agradable. Otro aspecto que es importante identificar y tener en cuenta cuando están planificando mudarse a Texas es evaluar cómo está el mercado de trabajo en el área donde ustedes se desenvuelven. Actualmente, que estamos a finales del año 2021, hay una demanda de trabajadores prácticamente de todo tipo, especializados, no especializados, de servicios, de construcción, prácticamente de todo por donde uno pasa y con quien uno conversa que tienen negocios propios. Te comentan que tienen una necesidad imperiosa de contratar personas y no se consiguen. Sin embargo, siempre es muy importante hacer su tarea, revisar si en lo que ustedes se desenvuelven hay suficiente oferta de trabajo que les permita venir y conseguir un trabajo rápidamente o desarrollar su negocio. Es también importante y está relacionado con este tema que Texas es uno de los estados con mayor apertura económica. Es muy fácil abrir su propio negocio aquí. Hay muchísima ayuda. Los procesos son bastante sencillos. Es un estado pro business. Desde el código de taxes del estado hasta las facilidades que hay para abrir un buen negocio son una de los
cosas más importantes. Entonces, si están viniendo de otro estado donde la situación no es así, se van a sorprender, y si vienen de fuera de los Estados Unidos, seguramente también se van a sorprender de lo fácil que es abrir su propio negocio aquí en Texas. Otro aspecto que muchas personas pasan por alto cuando están planificando la venida a Texas es el tema de qué hacer, la mudanza. Entonces, hay varios tips dentro de este que les quiero comentar. Tienen que evaluar muy bien si no les conviene más bien vender todo lo que tienen, salvo la ropa probablemente, o inclusive en algunos casos parte de la ropa que ya no utilizan, venderla, salir de donarla, hacer algo con ella y no mudarla para acá, y más bien venirse con lo esencial, y cuando estén aquí entonces comprar el mobiliario, los electrodomésticos, y así no tener que pagar un camión de mudanza de allá para acá. A lo mejor cuando hagan la matemática de cuánto le va a costar la mudanza, el camión que tienen que contratar, y a lo mejor cuando hacen la matemática de si más bien venden lo que tienen allá, vienen para acá sin el camión de mudanza y aquí compran las cosas que necesitan, a lo mejor esa es la mejor decisión. También tienen que tener mucho cuidado si tienen electrodomésticos que funcionan a gas, como una secadora, por ejemplo, asegurarse que cuando van a venir aquí en el neighborhood, en la urbanización donde van a estar, tienen gas disponible, o en la casa que van a comprar o donde se van a mudar tiene las conexiones para gas, y no hacer esa mudanza de ese equipo para acá para luego descubrir que aquí no lo puede usar. Entonces ese es un aspecto que muchas veces se pasa por alto y que es muy importante tener en cuenta. Las casas aquí en Texas son un poco diferentes que en muchos otros estados. Por ejemplo, aquí no tenemos basement, y en muchos estados, sobre todo al norte, sí hay basement. Entonces las casas aquí, la mayoría están hechas de bricks, de bloques, aunque internamente son de madera, de cartón como yo las llamo, pero sí tienen, toda la mayoría de las casas tienen bricks, no tienen basement. Todas tienen áticos, pero no es muy común que las personas construyan cosas en el ático para hacerlo habitable. Relacionado con lo de las casas también está el tipo de suelo. El tipo de suelo aquí en Texas es muy arcilloso, hay mucho gas por debajo y mucha agua. Eso hace que las casas normalmente se muevan cuando las acaban de construir, y a lo largo del tiempo se van moviendo por el tipo de piso que hay, y es muy común que las casas, si no se les hace un buen mantenimiento de la fundación, que se muevan y que siempre veamos que tienen algunas grietas en las casas. Entonces, con su especialista de bienes raíces y con un inspector que deberían contratar en cada transacción cuando van a comprar una casa, les puede decir que si de verdad es una señal de alerta, o simplemente es una muestra normal de una casa en Texas después de algún tiempo, que no involucra ningún tipo de riesgo para la salud estructural de la casa. El transporte público aquí en Texas, en la mayoría de las ciudades, es bastante deficiente. Aquí en Texas hay que tener un vehículo para movilizarse, porque si no, no se puede contar mucho con el transporte público. Es muy difícil movilizarse de un lado a otro. Aunque sí existe, aquí por ejemplo en Dallas y Fort Worth hay el tren que une a la ciudad de Fort Worth con la de Dallas, y en Dallas hay algunas áreas donde se puede llegar con el tren, pero es bastante limitado. Si van a depender del tren o del metro, es muy limitado. Otro tema sobre el que me preguntan mucho es el tema de las armas. Efectivamente, el porcentaje de la población que posee armas aquí en Texas es bastante elevado. Probablemente no tengo la información exacta, pero mi sensación es que es más elevado que el resto de los estados aquí en los Estados Unidos. Es legal aquí lo que llaman concealed weapon, o sea, tener su arma a la vista en la calle. Entonces, sí, eso es un tema a estar preparado también aquí, que hay muchas personas que andan con sus armas en la calle.
El precio de las casas, hasta hace muy poco había una gran diferencia entre los precios aquí en Texas de las casas en promedio y otros estados. Sin embargo, en los últimos 24 meses hemos estado viendo unos incrementos bastante fuertes aquí en Texas en los precios. Y aunque todavía sigue siendo mejor que en otros estados, ese gap se ha ido reduciendo. Pero cuando se compara con algunos estados en particular, como California, por ejemplo, o con Nueva York, sí hay todavía una diferencia considerable, pero no es tanta como en el pasado. Y depende también de las ciudades. Por ejemplo, las ciudades más costosas en orden son Austin, Houston, Dallas, Fort Worth y después está San Antonio. Pero en el área de Fort Worth, por ejemplo, se consiguen casas bastante a buen precio en vecindarios muy buenos con buenos colegios todavía. Cuando uno compara los precios promedios de las casas en Fort Worth y sus suburbios versus Dallas y sus suburbios, todavía hay mejores precios en Fort Worth por la misma calidad de colegio, la misma calidad de casas que contra Dallas. Pero no es, las diferencias con otros estados no es tan grande como era hasta hace muy pocos años. El tema de los bichos y de los mosquitos también es algo que nos preguntan mucho. Hay mosquitos prácticamente todo el año, pero tampoco es una cosa que uno diga que es imposible. Yo, la verdad que a mí no me molestan mayormente. Sí hay que tener prevención en las casas, de hacer la prevención fumigando a través de la casa, bien sea contratando una compañía o comprando usted mismo en alguna de las tiendas Home Depot o alguna de estas especializadas y haciéndolo usted mismo 2 veces al año. Con eso es suficiente. Por ejemplo, yo nunca he visto cucarachas en mi casa. De vez en cuando uno se ve por ahí alguna, pero si uno hace una buena fumigación 2 veces al año, no debería tener problemas con eso. Hay muchísimos criaturas de todo tipo. Esto, acuérdense, Texas. Hay, yo, por ejemplo, he estado viendo cerca de mi casa coyotes, por ejemplo. Se ven y uno los ve por ahí, pero no es una cuestión que realmente yo diría que es de preocuparse. Hay ratoncitos, pero yo he visto muchísimas más ratas gigantes allá en Nueva York, por ejemplo, que lo que puedo ver aquí en Texas. Sí, obviamente, si usted no tiene una buena higiene dentro de la casa y una buena limpieza dentro de su casa, no importa en qué estado viva, los bichos van a aparecer. Pero no es un tema, en mi opinión, de estar demasiado preocupado por ello. El clima es otro tema que también del cual comentan mucho. A mí particularmente me gusta el clima de Texas. No es extremo en el invierno, aunque en este año 2021 ha sido una excepción. Tuvimos una semana de un clima realmente extremo del cual no estamos acostumbrados y creó mucho daño precisamente por eso, porque no estamos acostumbrados. El invierno normalmente aquí es más bien moderado, pero este año sí estuvo intenso. La nieve no es tan frecuente, aunque de vez en cuando neva, pero es poco. Hay años donde no neva en absoluto. Yo tengo ya 11 años aquí y solamente 2 veces ha habido nevadas que han durado una semana o algo así, pero normalmente no. Lo que tenemos es poquito de nieve en los años y más bien es una emoción cuando neva porque no es tan frecuente. El verano sí es muy caliente, sobre todo a partir de julio y agosto, pero uno termina acostumbrándose o va a las piscinas o a hacer actividades afuera. Por lo menos a mí cuando está la temperatura muy fuerte y ando en la bicicleta, igual no se me nota tanto por la brisa de la bicicleta. En fin, yo prefiero este clima que el clima en el norte, donde pasan muchos meses con poco sol y con nieve y con muchísimo frío durante gran parte del año. Los taxes. Aquí en Texas no pagamos Income State Tax. Y eso es una gran ventaja. Sin embargo, pagamos unos property taxes que quizás sean un poco más altos de lo que ustedes están acostumbrados.
En la mayoría de los casos es una ventaja cuando usted le resta el estate tax que no pagamos y le suma el incremento en los property taxes que sí pagamos. Normalmente usted ve un beneficio, o sea, es más beneficioso aquí. Pero para muchas personas cuando ven cuánto tienen que pagar de property taxes se alarman un poco. Los property taxes varían dependiendo de la ciudad e inclusive dependiendo del vecindario. Y pueden estar sin 2.1% y llegar inclusive hasta el 3.1, 3.2% en algunas urbanizaciones un poco más de lujo o en algunas zonas donde hay taxes especiales por unas remodelaciones y contrataciones que está haciendo las ciudades. Entonces recuerden, si ustedes tienen alguna pregunta particular sobre un asunto que no hemos cubierto aquí y que creen que es importante en su decisión de mudarse a Texas o no, contáctenme a mi teléfono y mi email que está aquí. Creo que mi teléfono está por aquí arriba y mi email está por aquí. Y con muchísimo gusto les voy a aclarar las dudas. Eso ha sido todo por esta semana. Los espero la semana que viene. Mañana es el Día de Acción de Gracias. Aprovecho para desearles que tengan un feliz Día de Acción de Gracias y para agradecerle a mis clientes toda la confianza que me han dado este año y que me ha dado muchísimo placer ayudarlos a bien sea mudarse aquí a Texas o conseguir una casa nueva aquí en Dallas y Fort Worth. Hasta la próxima y que disfruten mucho su Día de Acción de Gracias con su familia.